A esta hora, en Madrigal FM, presentamos Una Nueva Conversación, un programa con información de contenido y cultura. Además, recordaremos los mejores éxitos de los años 70 y 80. Una Nueva Conversación, junto a Diego González, a través de Madrigal FM. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. Un gusto saludarles en este nuevo día viernes, en este nuevo programa de Una Nueva Conversación, edición número 172 ya de nuestro programa. Seguimos muy contentos avanzando y en este día 23 de agosto de 2013 vamos a estar conversando sobre un tema muy interesante y también con una nancagüina también que nos tiene mucho que contar o quizás una hija ya de Nancagua, no sabemos, vamos a conversar con ella a ver de dónde son sus orígenes, cuándo llegó, en fin, vamos a estar conversando sobre ese tema. Saludarles desde los estudios de Radio Madrigal en Nancagua, 99.5, y con el auspicio del Liceo Cardenal Raúl Silva Enríquez. Presentamos el programa, Sebastián. Ahí estaba la presentación de nuestro programa. Saludar a nuestro equipo, por supuesto, como todos los viernes, saludar a Sebastián, que está en la sala de controles y permite que este programa llegue hasta ustedes. Saludamos también a Maribel, que nos está acompañando, y por supuesto a Pepe Galás, que nos manda la música, y a Nino Galás, que nos ayuda en la edición del programa de nuestro canal Una Nueva Conversación. Les invitamos a que nos visiten en nuestro Facebook, Una Nueva Conversación, donde está el link para que ustedes puedan visitar el canal nuestro y ver. Ya llevamos bastantes programas grabados y los estamos subiendo en la medida que así lo vamos editando. Así que les invitamos a que nos visiten a nuestro Facebook y también, por supuesto, a nuestro canal en YouTube. Bien, pues amigos, nosotros vamos conversando, haciendo un ciclo con distintos invitados, y de acuerdo a ciertas fechas también que se están generando. Y yo quiero comentarles que el día lunes que se aproxima, el lunes 26 de agosto, se celebra a nivel nacional lo que es el Día del Profesor Normalista. Y es por eso que queremos conversar hoy día con una profesora normalista en retiro, podríamos decir ya, y comentar con ella cómo fue su formación y los distintos temas que también ella maneja de nuestro pueblo de Nancagua, que es nuestro fondo. Yo quiero comentarles, digo que estoy con la señora Yolanda Zárate. Ella es profesora normalista, fue directora de distintos colegios en nuestro Nancagua, y vamos a estar conversando con ella. ¿Cómo está, señora Yolanda? Muy bien, pues, Diego, muy bien. Gracias por acompañarnos en día viernes, de pronto con compromiso, pero le agradecemos mucho que se haga este espacio y este tiempo para estar con nosotros hoy día. Y yo te agradezco a ti que me hayas invitado a tu programa, porque después que nosotros jubilamos ya pasamos un poco al olvido. ¿Tiene esa sensación usted, señora Yolanda? Sí, de todas maneras. Después de tanto tiempo de... ¿Cuántos años ejerció usted, señora Yolanda? 40 años. 40. Y de esos 40 años en Nancagua, ¿cuántos fueron aproximadamente? Todos aquí en Nancagua. No le puedo creer. Sí. Y ustedes tienen esa sensación de que cuando ya terminan, antes de empezar un poco la conversación, de cuando terminan ya se pasan al olvido. Sí, pues y eso sí. Es ingrato, ¿ah? Es ingrato, pero mira, yo de repente... siempre he pensado de que la satisfacción nuestra son nuestros alumnos. Claro. ¿No? Claro. Entonces es muy lindo, es muy agradable encontrarte en cualquier circunstancia con algunos niños y de repente que te digan señorita Yolanda, claro. ¿Cómo está? Entonces, señorita Yolanda. Claro, como antiguamente. De todas maneras, sí. claro. Señora Entonces, Yolanda, eso es como a nosotros una gran satisfacción, que nuestros alumnos no nos olviden. Ahí está el regalo, digamos, el pago en el fondo de que ustedes prestaron servicio tanto tiempo y con tanto esfuerzo si lo comparamos con lo que es ahora. Vamos a entrar ya en ese tema, pero primero nosotros siempre, señora Yolanda, intrusiamos, digo yo, pero de buena manera, en la vida de nuestros invitados un poquito. ¿Usted es nancagüina? No.
Cuéntanos un poco de eso. No, yo vengo de la 7ª región. Yo vengo de San Javier. Y estudié en la Escuela Normal de Talca. Ya. Ahí mis 6 años de estudio interna en la Escuela Normal de Talca. ¿Cómo fue su infancia en San Javier? ¿Cómo es San Javier? Cuéntanos San un poquitito. Javier, bueno, es lo mismo que acá en Nancagua. Pues en esos tiempos, cuando yo era niña, era un pequeño pueblo como cualquier otro. No se destacaba mayormente, pero como todos los pueblos ha ido creciendo. Entonces yo ahora voy y desconozco porque hay tantos locales comerciales, viñedos también y otras industrias, entonces ha crecido mucho. Pero yo en ese tiempo era un pequeño pueblo nomás. ¿Y cómo lo pasaba en ese tiempo, señora Yolanda? Bien, pues como estudiante, muy bien. Pues, muchas muy amistades, me imagino, lindos recuerdos. Muchos recuerdos bonitos, claro, de la escuela primaria en aquellos tiempos, pues, la escuela primaria. ¿Cómo usted va descubriendo su vocación de la pedagogía? ¿Hubo algún evento en su vida, en el colegio, quizás alguna profesora, algún profesor, algún poema, alguien de su familia? Cuéntenos. Ya, yo pienso que mi primera profesora, que fue de primero a quinto básico, o sea, quinto primario en ese tiempo, fue una persona a la que yo admiré mucho, y yo creo que de ahí vino entonces ese deseo mío de ser profesora. Y sí, yo tengo el recuerdo desde muy pequeña, que cada vez que me preguntaban, porque siempre a los niños les preguntan, claro, ¿qué vas a hacer cuando grande? Claro. Yo siempre dije lo mismo, yo quiero ser profesora. O sea, siempre tuvo la convicción. Sí. Siempre quise ser. ¿Cómo logra entrar cómo era el sistema de ingreso a la escuela normal? Con exámenes. Se da exámenes de todas las asignaturas y además te hacían cantar. Te hacían cantar y te revisaban físicamente también, que estuvieras apta para poder ejercer, digamos, claro, la profesión. Sí, era bien riguroso el ingreso al examen. Sí. ¿Y cómo anduvimos bien ahí? Anduvimos bien, de todas maneras. Pues una vez que entra ahí, señora Yolanda, cuéntenos cómo es el desempeño en la escuela normal. La escuela normal de Talca era una escuela normal rural, por lo tanto estábamos como dentro de un fondo, porque las salas principales eran de casa de fondo, esas casas con corredores, claro. Ahí esas eran, entonces después ya fue agrandando mucho el alumnado y tuvieron que comenzar a hacer otras dependencias. Y nos atravesaba un canal, había un canal de por medio y al otro lado del canal estaban los dormitorios, que eran pero inmensos dormitorios, porque eran por lo menos cerca de 100 personas en cada dormitorio. 100, con una inspectora nomás, así que pobre inspectora. Harto trabajo tenía. Claro. ¿Cómo era un día común de la escuela normal? De la escuela normal, ya a las 7 de la mañana sonaba la campanita en los dormitorios, rápidamente a las duchas y luego al desayuno. Era un comedor pero inmenso, pues donde tomábamos desayuno, todas las que estamos internas, que éramos el gran porcentaje de internas. Así es que, y de ahí ya a sus salas. Nosotros, cuando nosotros llegamos, ya estaban faltando dependencias. Entonces ahí, de un dormitorio que había, no nuevo, un dormitorio viejo, al ladito nos hicieron un agregado y ahí teníamos nuestra sala nosotros, porque creció mucho el número de alumnos. De alumnos, mire. Claro. Y durante el día, bueno, era estudio de distintas materias. Claro, sí. Las clases normales, el almuerzo, seguían las clases luego y más tarde venía la hora de estudio. Nosotros teníamos una hora de estudio
donde se suponía que debíamos estudiar. Se suponía. ¿Y se estudiaba o un poquito? Se estudiaba un poco, porque dependía la asignatura o pruebas que tuviésemos al día siguiente, entonces había que preocuparse de esa parte. Pero me imagino que también esto se complementaba con amistad, Pero me refiero. Mucho, porque en el curso nosotros éramos, inicialmente éramos 55 alumnas, desde norte hasta el sur, de todas partes, pero principalmente de Talca, principalmente de ahí, y de Chillán, venían muchas niñas de Chillán, de Valparaíso. Claro, de todas partes. De todas partes, claro. Y viajábamos en tren en ese tiempo. Viajábamos en tren porque ahí nos hacían una rebaja de pasaje. Entonces, como estaba San Javier y después ya venía Talca, así que mi trayecto era cortito, pero el tren venía lleno de alumnos el día domingo. Claro. ¿Y era muy rigurosa la formación en la escuela normal? En términos me refiero de disciplina, de disciplina fundamentalmente, horarios bien marcados. Bien, claro, eso sí, bien estricto, y anotaciones también. También. También, lógico, también anotaciones varias. Y dentro de las materias que ustedes aprendían, que tiene que ser una gama bien amplia por el hecho de que tienen que atender las distintas asignaturas, como decimos ahora, ¿también tenían alta formación ustedes en eso? De todas maneras, nosotros era como prácticamente como en los liceos, pero hasta quinto. De ahí nosotros ya comenzábamos dedicados a donde nosotros íbamos, que era la pedagogía. De ahí ya comenzaba entonces como los estudios propiamente de la pedagogía, y comenzábamos también con las clases, porque había una escuela. Como una práctica. Sí, la escuela anexa. La escuela anexa, entonces ahí ya comenzábamos a trabajar. Y ahí sí que la cosa era muy, muy dura, porque nosotros nos controlaban, 5 minutos para esto, 10 para el otro, 15 para el otro, y la profesora jefe estaba ahí al fondo de la sala mientras uno desarrollaba su clase, y después ella daba un informe de todo. Era riguroso. Claro. Mucho nervio, ¿no? De todas maneras, mucho nervio y mucho trabajo. Había mucho material que preparar, porque después, más adelante, venía ya la semana intensiva que se llamaba. Entonces ahí ya teníamos clases todas las semanas. Porque primero comenzamos con una vez en la semana nada más. Una vez en la semana nos tocaba ir ahí a la escuela anexa. A la práctica. Sí. Y después ya venía una semana intensiva que era pero de locos, ahí todo el mundo haciendo material para su clase, porque había que prepararse para que el niño realmente se interesara. Claro, y atendiera, y pudiéramos desarrollar nosotros todo lo que nos habíamos planificado. Y el material, señora Yolanda, porque otros tiempos, ciertamente, hoy día uno lo tiene todo al alcance con lo que es la tecnología, el internet, en fin. Pero en ese tiempo, ¿ustedes cómo recopilaban? ¿Imágenes, fotografías? Sí, la cartulina, pues, la cartulina era infaltable, lógico, buscábamos recortes y dibujar también, pues si tuviera muchas habilidades o pocas habilidades había que hacerlo, porque no teníamos otra forma de obtener el material. Claro, no había opción. No. Y por último, los profesores normalistas primarios teníamos que hacer todas las asignaturas. Por lo tanto, ninguno de nosotros podía decir yo no puedo, yo no sé. Exacto, no estoy preparado. Eso no se sabe. A ustedes los preparaban para abarcar todas las asignaturas en el primer siglo, digamos. Sí. La más difícil de las asignaturas que usted considera cuando estuvo en su preparación. Las matemáticas. Y además de que las matemáticas son complicadas, teníamos, esa profesora era pero sumamente exigente, entonces nosotros planificábamos, ella revisaba, corregía, y después teníamos que pasarle al profesor de filosofía, que él era que tenía que dar el visto bueno, y a veces
No se A ponían de veces no acuerdo. se ponían de acuerdo ellos, entonces la confundían a uno. ¿Cómo lo voy a hacer? Como me dijo la señorita esta, o me dijo este señor. Claro. ¿Ah? De repente a uno le pasaba eso. Claro, claro. Sí, Matemática difícil. Sí. ¿Cómo será, de acuerdo a su vasta experiencia, señora Yolanda, de qué manera, no solamente en la matemática, sino que a lo mejor en cualquier asignatura, cómo se puede lograr, ustedes, por ejemplo, cómo lograban encantar a estos muchachos? Porque hoy día, por ejemplo, para los profesores actuales, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa? De que de pronto los niños están invadidos con tanta tecnología, tienen de todo. Y de pronto cuesta mucho lograr el interés en ello. ¿Cómo ustedes Ciertamente que estamos hablando de tiempos distintos. Muy distintos los tiempos, y es que yo trabajé en una época muy bonita, porque nosotros en la época en que yo hacía clase, teníamos nosotros, era de escuela de niñas. ¿Ah? Ya. Entonces las niñitas eran muy respetuosas, Sí. muy ordenaditas. ¿Ah? En la escuela nuestra estaba siempre brillante, había plantas por aquí, por allá, o sea, todo estaba en su lugar. ¿Ah? Y las niñas tenían su patio para jugar y jugaban como todos los niños, pero siempre respetando todos esos espacios. Un ambiente familiar, como de casa. Y la otra cosa, que así como las niñitas eran ordenadas y respetuosas, los apoderados eran pero sumamente respetuosos, muy cariñosos, muy comprometidos. Ellos nos dejaban a nosotros los niños y decían, señorita, aquí le dejo mi niñita, claro. Si se porta mal, aplique. Claro. Sí. Lo que uno nunca hacía porque no era necesario hacer. Claro. Entonces era otro tiempo, los niños no tenían las distracciones que tienen ahora. Claro, ¿Ah? Claro. Ahora les costaba llegar al colegio porque, por ejemplo, de Callejones, montones de niñitas venían a pie de Callejones, otras de Yaquil, de allá de La Ruca, y de todas partes venían a pie, pues no había la locomoción tampoco. Entonces venían ellas a pie, pero a pesar de que los apoderados, la mayoría era gente de trabajo agrícola, ¿ah? Pero ellos sí, una cosa ellos no sabían para enseñarles, pero ellos se preocupaban de que el niño tenía que hacer su tarea. Ellos estaban detrás, estaban comprometidos con el rendimiento. De sus niños. Yo creo que eso también, o sea, ahí están los pilares en el fondo, el compromiso de la familia, el compromiso, el respeto del niño y la vocación del profesor. Claro. Y ahí uno se hace el triángulo perfecto. Claro, entonces en esta profesión nuestra, un 50% es el profesor mismo, claro. Porque tiene vocación. Y el que tiene vocación va a hacer leer al niño y va a conseguir todo, porque va a buscar, porque uno tiene que buscar en el niño. Todos los niños son diferentes, pero todos tienen su parte buena. ¿Ah? Hay niños que son un poco inquietos. ¿Ah? Entonces, bueno, uno tiene que buscar la forma de que ese niño esté también trabajando, no importa que no lo haga tan bien, pero que esté trabajando, que esté ahí. Entonces, en realidad, es la vocación. Y ahí parte, claro. Claro, por eso te digo, 50% es la vocación, porque uno nunca se aburría si el niño no aprendía. Por ejemplo, el primer año, yo trabajé mucho en primer año, me gustaba a mí trabajar en primer año. Entonces, ya, llegaba la hora de irse, se iban, ya, dejemos hoy día 4. A ver, usted se va a quedar, y nunca el niño dijo, no me voy a quedar, o por qué no. Usted se va a quedar ahora porque nosotros vamos a leer ya poquitito y vamos a tener más tiempo para nosotros porque somos poquititos y nos vamos a quedar aquí. Listo. Ya, mañana otro, y así. Entonces, algo iba quedando porque había ese ratito para estar la niñita que necesitaba y yo. Ciertamente. Señora Yolanda, entremos a Anancagua. ¿Cómo, cuándo y por qué llega a Anancagua? Yo estaba en Santiago esperando un lugar donde ir a trabajar. Ajá. ¿Ah? Resulta que de aquí alguien se va a Santiago. Ya. ¿Ah?
Entonces me llaman y me dicen, aquí hay una vacante porque una profesora se viene y queda una vacante en Nancagua. Nancagua. ¿Conocía algo usted? ¿Algo? No. Ni de nombre. No, pues ¿dónde queda Nancagua? Primera cosa, porque en ese tiempo uno iba al Ministerio de Educación, ¿ah? Y estaban las regiones en ese tiempo, Ajá. eran regionales, entonces uno iba, entonces ¿a qué parte tengo que ir yo? A la regional. Claro. Ya, entonces me llaman y voy yo y me dicen, mire, esta posibilidad, porque antes me habían ofrecido para Aysén. Entonces dijeron, no, es muy lejos, va a ir una mujer sola por allá, todo desconocido. Claro. Ya, así que yo seguí esperando y como te digo, me llaman y me dicen que hay una profesora que se va, por lo tanto queda acá una vacante. ¿Qué me parece? Claro, me parece bien, porque a cualquier lado que yo fuera no conocía, así que me iba a dar lo mismo, pero tenía la posibilidad de venirme aquí, que mal está cerca de Santiago y cerca de San Javier. De San Javier, claro. Y así llega entonces así a nuestro... llego sin yo, saber siquiera... No. Y yo llego con mi maletita, Ajá. ¿ah? Y nada más, pues. Ya. Entonces llego acá. ¿Dónde llega a vivir? Mira, yo me vengo en la, ¿cómo se llama? La gaviota. Ya. ¿Ya? Sí, la he escuchado varias veces, la gaviota. Ya. Me vengo en la gaviota, que viene por un camino de tierra de San Fernando para acá. Yo venía con un trajecito azul, que cuando llegué a Nancagua era plomo. Claro. Ya. Y no hay nadie esperándome, lógico, si no sabía que venía. Yo pasé a presentarme, sí, a la dirección provincial, no estaba el señor, el director, ya yo me vine, me dieron más o menos las indicaciones, entonces yo fui a la parroquia. Ya, claro. A la parroquia, y ahí me dice que hay una señora, la señora Lidia Maruri, no sé si tú la... No, la señora Lidia. Entonces, que vaya y pues donde la señora Lidia, y fue donde la señora Lidia, me dice, no, sabe que no tengo nada, no tengo dónde porque está completo, había puros profesores ahí. Ajá. Entonces, dijo, ¿y qué hago? Yo le dije, ¿qué hago? Estoy aquí ya en Nancagua. Estoy aquí, claro. Entonces ella con muy buena voluntad tenía su dormitorio, tenía 2 camas en su dormitorio y había otra cama más acá. Y resulta que en esta otra cama que yo vi ahí, había una colega que había llegado de Curicó un mes antes. Entonces tampoco tenía dónde estar, entonces puso ahí su camita ahí. Y yo me acomodé ahí, al otro lado. Claro, ahí en la cama de la señora Lidia. Si yo traía mi maleta con ropa y nada más, entonces yo me imaginaba que había pensiones y qué sé yo. Estaba como una ciudad grande. Claro, que uno va a llegar ahí y va a instalarse. O sea, fue bien adrenalínico la llegada. De todas maneras. Estamos conversando con la señora Yolanda Zárate, profesora normalista, directora de distintos colegios de nuestro pueblo de Nancagua. Vamos a ir con ella luego de estos comerciales. Estamos de vuelta en una nueva conversación. Estamos conversando con la señora Yolanda Zárate en comerciales también. Aprovechamos para conversar y reflexionar sobre este tema tan importante como es la educación, señora Yolanda, en un país fundamental. De todas maneras. Ahí parte todo. Lo principal, lo más importante, y por lo que los papás en ese tiempo que yo trabajaba lo daban todo por los niños, y que ojalá ahora fuera de la misma manera. Ideal. Conversábamos que las generaciones que tuvimos la posibilidad de tener a nuestras madres, a nuestra mamá, especialmente cuando llegábamos del colegio, yo creo que eso en forma casi automática ya era un avance para uno, el que lo estaban esperando, en fin. Bueno, pero los tiempos han cambiado y hay que acomodarse en el fondo. De todas maneras. Nos quedamos en su pensión. ¿Qué pasó después, señora Yolanda? Bueno, ya, ahí me acomodé, almorzábamos todos juntos, los profesores que habían en esa casa, y ya comenzamos a trabajar. Y la verdad que había una gran armonía entre todos los profesores. Mucha armonía, y también eran de diferentes lugares.
Entonces aquí nadie se movía de Nancagua hasta el día viernes cuando terminaban las clases. Porque Claro. tú sabes que la locomoción de ese Sí, tiempo claro. era un bus y el tren. Y no hay más. Claro. ¿Ah? Entonces, por eso se mantenía esa armonía. Ah, ¿Ah? claro. Porque teníamos que estar aquí nomás. Y la otra cosa era que, por ejemplo, en la escuela de niñas, nosotros teníamos llave y nosotros íbamos a la escuela. En el momento que nosotros quisiéramos trabajar, teníamos la llave, abríamos y llegábamos a hacer nuestras cosas. Como éramos la mayoría solteros, Claro. ¿ah? Entonces... Claro. Había que ocupar el tiempo. Y volvíamos de nuevo al colegio a hacer cualquier cosa. Ya. Cualquier cosa. Aprovechaban. ¿Cómo era Nancagua, el edificio? Me refiero a edificios que habían en ese tiempo, de los que se recuerdan. De los que me Claro, recuerdo, claro. yo no me acuerdo más de edificios que las escuelas. Las escuelas, negocios. Negocios, sí, pues me acuerdo de don Remigio Vitores en toda la esquina allá. En la calle Vieja que le decían. Claro. Y acá en la otra esquina también había una tiendita en toda la esquina. Uh-huh. ¿Y qué otro negocio había? Don Natalio. Claro. Don Natalio. Ahí donde las chiquillas Cuncille también había tienda. Los Musalem también tenían su almacén y su tienda. Claro. Don Ernesto Pérez estaba ahí también. Mira, la Casa Alvea seguramente. La Casa Alvea también, en la esquina, claro. La Casa Alvea también. Linda imagen es la que uno recuerda de ese... Muy, muy, muy bonito. De ese Nancagua. Claro, un Nancagua, claro, un Nancagua de ese tiempo como eran todos los pueblos en ese tiempo. Ciertamente. Y la otra cosa es que nosotras hacíamos la matrícula a domicilio. Nosotros salíamos a matricular nuestros niños. ¿Y eso, señora Yolanda, era porque a ustedes les parecía o porque el sistema así lo exigía? No nos exigía, sino que a nosotros nos interesaba que no se nos quedara ni un niño sin ir a clases. Entonces nosotros íbamos y ahí yo conocí, por ejemplo, el Cardal, recorrían por la orilla, por todos lados. Por todos lados íbamos, nos tocaban distintos sectores. ¿Y cómo se movilizaban? A pie, pues, a pie. Ya, caminando, claro, y uno piensa hoy día tengo que ir a tal parte, está el automóvil, en fin. No, caminando. Caminando, claro. Íbamos de a dos. Ya. De a dos y recorríamos, como te digo, todos los sectores. Los sectores, claro. Entonces ahí nosotros conocimos mucho. Y después, cuando ya teníamos nuestros niños matriculados, también nosotros visitábamos los hogares. Especialmente si un niño nos faltaba, nosotros íbamos en busca de esa niña. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Entonces, muchas veces estaba enferma, otras veces tenía alguna falta para poder ir al colegio. Te digo, por ejemplo, le faltaban zapatitos. ¿Ah? Entonces, los profesores nos preocupamos de buscar dónde encontrábamos eso que al niño le faltaba para que el niño no faltara a clases. O sea, ustedes tenían que hacer la gestión en todos ámbitos. De todas maneras. O sea, se preocupaban de ir a la casa, de mire cómo cambian los tiempos de si faltaba, ustedes iban a visitarlo. Claro. Y además atender a la necesidad que él estaba acusando en el fondo. Porque nosotros queríamos que el niño estuviera en clase, eso es lo que nos interesaba a nosotros. ¿A qué colegio llega cuando llega a Nancagua? A la escuela de niñas, número 41. A la escuela 41. Y cuéntenos cómo fue ese primer día. Muy, muy bonito, muy entretenido. Le caí, parece, muy en gracia a la señora directora, que era doña Flor López, esposa de don Gregorio Quintero, que estaba en la escuela, era el director de la escuela de hombres. O sea, el matrimonio... Uno para cada lado. Sí, claro. Entonces, muy, muy simpática ella, me recibió muy bien. Ya, me dijo, usted le corresponde cuarto año. Ya, pero uno llega y lo que le toca lo recibe, porque para eso vino. Exactamente, ya viene preparado, viene con la disposición a al curso que corresponda. Claro. Entonces, yo creo que debe haber estado una semana en cuarto año. Entonces me llama la señora directora y me dice, señora Yolanda, este es el curso que le correspondía a usted. Pero resulta de que en primer año hay una colega que ya tiene unos cuantos años de
de servicio. Entonces, ¿qué le parece si hacemos un cambio? Usted se va a primer año y ella se viene al cuarto. Claro, de todas maneras al tiro. Así que yo partí inmediatamente con un primer año que lo llevé hasta sexto año, que era lo que había en ese tiempo. Claro. De primero a sexto año, al tiro, todos los años. Por eso te digo yo, nosotros, profesora normalista, maestro chasquilla. Claro. Había que hacer todas las asignaturas, y como te digo, uno no podía decir no puedo. No, porque no se podía, no. Estaban preparadas para eso, Claro. entonces ustedes tenían que responder frente a la preparación que habían tenido. De todas maneras. ¿Y cómo el proceso de de recibir un primero básico y después avanzando hasta sexto? Muy lindo, porque si tú comienzas conociendo a tus niñitas, y entregas ya unas adolescentes, y durante todos esos años la convivencia con los apoderados es cada vez más interesante. Entonces hay más confianza. Claro, y en esos tiempos yo creo que más aún todavía, no es tanto como... Hoy día yo creo que eso no se pierde, la comunicación que hay entre el apoderado y el profesor. Pero yo me imagino, y retrocedo un poco, y recuerdo las reuniones que iba a mi mamá, por ejemplo, se notaba que había una relación más estrecha entre el profesor y los apoderados, y entre los apoderados también. A lo mejor una percepción, pero no sé qué visión tiene de eso. Sí, de todas maneras. Ellos les gustaba reunirse, les gustaba saber de sus niños, y ojalá había algún trabajito que habían hecho por estos días, tenerlo ahí para que ellos lo vieran. Para que ellos vieran los trabajos de sus niños. No, estaban siempre pendientes, muy pendientes. ¿Cuántos años está como docente, digamos? ¿Cómo llega a la dirección? ¿Cómo recibe y cuál es su primera, digamos, desempeño en qué colegio de directora? Como directora, claro. Bueno, yo mientras trabajaba acá en la escuela de niñas, se nos dio la oportunidad de hacer el curso para directores. La Universidad Católica nos dio los cursos en San Fernando, así que teníamos también en el currículum esa posibilidad. ¿Y quién tomaba esa posibilidad? ¿El que quería o había una cierta selección? Ya, en este tiempo nosotros dependíamos del Ministerio de Educación, con la dirección provincial. Y nosotros estábamos ahí como marcando el paso, pero a pesar de tener esos cursos estábamos preparados, pero no se presentaba la oportunidad, porque en aquellos tiempos los directores eran eternos. Claro. Claro. Sí. Tenía que morirse poco menos. Claro. Pero como pasamos después a la municipalidad, entonces ahí tuvimos un tremendo cambio, donde nos quedaron debiendo platitas que nunca nos pagaron. Todavía, claro. La deuda histórica. La deuda histórica, claro. En ese momento, ahí quedamos. Entonces quedamos todos en el grado 15. Ahí quedamos nomás, ya nadie pudo ascender, hasta ahí nomás llegamos. Qué injusticia eso, pero bueno. Pero yo creo que la historia va a tener que juzgar eso, porque si es algo que se debe, en fin, y hay que cumplirlo, hay que pagarlo, tan simple como eso. Claro que sí. Qué difícil, Claro. Volvamos a la dirección. Ya. ¿Cómo? Ya. Estaba el alcalde en ese momento, era don Fernando Ursúa. No sé si lo recuerdo. Entonces don Fernando Ursúa un día me manda a llamar. Entonces voy yo, entonces me dice, bueno, él me conocía por otros trabajitos que habíamos hecho, yo había ido a hacerle consulta, en fin, un curso de alfabetización que había hecho, entonces necesitaba datos de la comuna, en fin, y ahí habíamos conversado un poco. Entonces me dice, mire doña Yolanda, yo tengo para usted una proposición. Ya. Y es un desafío, me dijo. Es un desafío. Ya, le dije yo, me gustan los desafíos. Veamos de qué se trata. Entonces me dijo, mire, yo quiero que usted tome la dirección de la escuela
de Puquillay Bajo. Pero me dijo, yo quiero que usted me levante esa escuela. Esto debe haber sido como un día jueves, parece. Ya el lunes yo... Estaba como directora en Puquillay Bajo, claro. Se conocía ya Puquillay Bajo, claro. Claro. Pero realmente cuando fui a ver yo esa escuela, vi cosas increíbles. Y que mientras estaba yo conversando por ahí, ese día que fui a conocer la escuela, y los niños pasaban con unas mesas para allá, con una silla. Entonces yo de repente le dije, a ver, hijito, ¿para dónde llevas tú esa silla? Claro. Entonces me dijo, es que señorita, en la tarde la tienen que ocupar otros niños y pasaban para la otra sala. Entonces yo dije, una escuela que está a 5 minutos del centro de Nancagua y funciona en esas condiciones. Diagnóstico pésimo, claro. ¿Cómo se fue levantando entonces? Tremendo desafío, gran desafío para la dirección. Es que yo me encontré con un grupo de colegas que les faltaba un poquito de incentivo nomás. Un poquito de incentivo. Claro. Y la verdad que conformamos después un tremendo grupo. Éramos 12. Pero, bueno, yo creo que tengo algún poquito de ¿cómo se llama? De simpatía, o no sé, o sé pedir las cosas. Claro, entonces, es fundamental en un directivo, claro. Entonces, cuando yo llego ese primer día y le digo a mi marido, fíjate, esta es la situación. ¿Cómo hacer eso? Me dijo, no. Total. Ver para creer. Claro. Entonces, él estaba trabajando en San Fernando y me dice, mira, yo voy a averiguar en San Fernando, me dice, algún colegio de estos colegios grandes tienen algún mobiliario que no lo estén usando. Ya. Y en Los Maristas encontró de esos bancos antiguos, bipersonales. Sí, claro. Ya. Bueno, entre no tener nada y tener eso, ya. Entonces eso en ese tiempo me costaban 500 pesos cada uno. 500 pesos. Tenía su valor también, obvio. Sí, claro, 500 pesos. Entonces yo le dije a mi marido, ya, hagamos nomás, comprémoslo. Entonces él dio su cheque, y llegaron los muebles acá y después vamos juntando la plata para pagar eso. Entonces, ¿qué hice yo? Unas cartitas redactadas con mucha prolijidad, para convencer al que le iba a llegar la cartita, y empecé con las personas del sector. Por ejemplo, estaba don Gabriel Edwards. Estaba administrando él allá la viña de don Luis Felipe Edwards. La señora Mónica, don Sergio Slack, los vecinos ahí más pudientes, y más los vecinos de por acá. Entonces ya le mandé la notita y fui teniendo muy buena respuesta. Entonces en eso por ahí don Fernando se encuentra con alguna de las personas que recibió esa notita, y me manda a llamar. Diablos. Y me dice, pero señora Yolanda, me dice, ¿cómo se le ocurre estar pidiendo plata? Yo le dije, bueno, ¿qué me dijo usted? Me dijo, va a levantar esa escuela. Entonces yo le dije, ¿cómo podría levantar una escuela sin tener donde los niños se sienten, donde estén cómodamente instalados, escuchando al profesor, teniendo donde afirmar sus cuadernos? Lo básico, o sea, lo mínimo. Claro. ¿Y qué le dijo? Bueno, ¿qué iba a decir? Ahí ya me entendió. Me entendió. Usted, bueno, así yo creo que comienza su gestión como directora de la escuela de Puquillay. ¿El hecho de ser mujer le complicó, como ser mujer y directora, o no vio esa complejidad? Me refiero por los tiempos también, que de pronto la mujer quizá estaba relegada a otros planos, o a otros roles, más bien dicho. No, para nada. Y yo creo que las mujeres tenemos más facilidad
para llegar a la gente, para llegar a los apoderados y a los jefes también. ¿Ah? O sea, no hubo ningún... No, para nada. Y formamos un grupo tan bueno ahí. Ahí estaba Lalo Flores. Estaba Lalo Flores y me dice, señora Yolanda, acuérdese que cuando usted trabajaba en la escuela de niñas, yo le decía, formemos una banda de niñas. O sea, que esa es la... sí, su pasión. Sí. Claro. Entonces me dijo, ahora estamos juntos, me dijo. Así que comenzamos a trabajar para él enseñando a tocar y nosotros el resto juntando los dineros que necesitábamos para instrumentos y para una faldita para las niñas, porque iba a ser mixta. Nosotros teníamos cero, no había nada. Comenzamos a hacer empanadas, las traíamos aquí, yo tenía un Fiat 600 y me iba con mi canasta, con las empanaditas el día sábado a venderlas en Puquillay. Las vendíamos todas porque la gente, los vecinos, todos sabían para qué queríamos ese dinero. Claro, o sea, se activan todas las redes, ustedes empiezan a ver si todos trabajan en equipo. Dentro de esos 12, aparte de Don Lalo, ¿a quién más podemos recordar dentro de lo que ustedes también recuerdan, obvio? Ahora queda solo una persona, una sola profesora queda de los tiempos que yo trabajaba. Sí, a ver, le puedo nombrar a Héctor Jiménez, Carlos Aedo, la señora Adriana Fuentes, la señora Hilda Pulgar, después llegó María Angélica Parragués, y Alicia Celis. Y así se va conformando el equipo. Claro. ¿Lograron levantar a su juicio el colegio? De todas maneras, porque, bueno, llegamos ahí ya con los bancos, pero la escuela tenía una malla, en el frontis tenía una malla que estaba cayéndose, entonces no puede había que cambiarle ser. La cara. De todas maneras, no había un jardincito, no había árboles, entonces pues le dije a don Fernando, yo fíjese que tenemos que arreglar el jardín ahí, así que el día domingo él me mandaba un camión de acá para llevar tierrita y emparejar, y los apoderados con su palita a las 8 de la mañana llegando al colegio. O sea, compromiso total. Total. Señora Yolanda, desgraciadamente el tiempo pasa rápidamente, nos quedan 3 minutos para conversar. Me quedaron muchas preguntas, ojalá que podamos juntarnos en otro momento para continuar. Pero no me puedo quedar sin preguntarle, usted ve, bueno, evidentemente que hay diferencias en la educación de aquellos tiempos y la de hoy. ¿Con cuál se quedaría usted? Habría que hacer una mezcla, yo creo. Una mezcla habría que hacer, porque como conversábamos en ese tiempo, nosotros no teníamos materiales, más allá que nos daban la caja de tiza y una resma de un papel amarillo que era para las clases de artes plásticas. Nosotros necesitábamos tener en nuestra sala algo relacionado a lo que nosotros íbamos conversando. Claro. Entonces yo nunca he sido buena para dibujar, pero yo en ese tiempo tenía que dibujar. Voy a hacer un cuadrito más o menos grande se notara. Para los niños, claro. Entonces, si en ese tiempo hubiésemos tenido, imagínense, lo que hay ahora, habría sido, pero qué maravilla podríamos trabajar. O sea, una mezcla, dice usted. Claro. Una gran reflexión, porque yo creo que, si bien es cierto, hay que innovar, pero no perder la esencia. Y en la educación es fundamental. ¿Cuánto tiempo ya en descanso? Llevo unos cuantos años ya. ¿Se extraña? Al principio sí. Mira. Al principio sí. Pero después ya se va acostumbrando uno a hacer en su casa lo que nunca hizo también. Se aprovecha la casa, claro. Bueno, nosotros, señora Yolanda, esto también tómelo como un homenaje a través de usted a todos los profesores normalistas de nuestra comuna, a usted especialmente por esos 40 años que entregó de educación a nuestro Nancagua. En la dirección nos faltó también después mucho tiempo, y como le digo, tómelo como un homenaje muy sencillo de parte de nuestro programa, pero que sepa que también hay gente que se recuerda de los profesores normalistas y que recuerda esos profesores que uno vio en sus tiempos y que marcaron y que dieron los lineamientos para muchos de los que hoy día somos adultos. Yo te agradezco a ti por haberme invitado.
Y claro, así como tú dices, en este momento estoy representando a todos los normalistas que trabajaron y que algunos todavía pueden estar trabajando aquí en la comuna de Nancagua. Le agradezco, señora Yolanda, que esté muy bien, pues. Muchas gracias. Estimados amigos, soy Diego González Zúñiga, esto ha sido una nueva conversación y les espero el próximo viernes. Que tengan buen fin de semana. Esto ha sido una nueva conversación a través de Madrigal FM. Nos reencontraremos el próximo viernes a las 20 horas para seguir compartiendo una nueva conversación con la música de los años 70 y 80 junto a la compañía de Diego González.